Hola, soy Bea y este es un nuevo episodio de nuestra sección entrevistando nuevos escritores y escritoras. ¿Cuánto tiempo? Es cierto que he estado varias semanas sin publicar absolutamente nada, lo siento muchísimo. Necesitaba tomarme un poco de tiempo, pero ya volvemos con los nuevos capítulos y espero que os guste muchísimo el capítulo de hoy porque tenía muchísimas ganas de conocer a Ana. La invitada es Ana Torreblanca con su libro Guardián de Sangre, ¿vale? Os voy a leer un poquito de la sinopsis para que podamos dar paso a la entrevista, porque tengo muchísimas ganas de hablar ya con ella. Os leo. Mira es una estudiante Maine, una raza de guardianes que protege a los humanos de las criaturas oscuras que acechan la noche. Con un don infalible para meterse en problemas, el reciente ataque en la Academia Penates la obliga a huir junto a Silvius, el hijo del líder del Consejo de los Maines, pues se levantan sospechas sobre dónde reside su lealtad. Esto supone un problema cuando recibe noticias de que su padre ha sido capturado por unos espíritus malignos y se verá forzada a trabajar con Silvius, cuyas intenciones parecen ser más misteriosas y ocultas que las de ella. La vida fuera de la seguridad de la escuela no será como se ha imaginado y pronto descubrirá que, para sobrevivir, deberá elegir entre creer en aquello que su raza le ha inculcado desde pequeños o en lo que las pruebas parecen indicar en medio de su lucha por la supervivencia. Tarde o temprano, alguien acabará con una estaca en el corazón y, si es un espíritu maligno o a ellos dos, dependerá de lo bien que se les dé trabajar en equipo. ¿Hasta dónde irá? Mira, para salvar a los que quiere. Oye, qué buena pinta, tengo que decir. Es cierto que a mí siempre me parece bien todo, o sea, por favor, no me juzguéis por eso, pero es que no puedo con esta sinopsis. Perdón, me da un montón de dislexia la palabra y me vais a perdonar si durante los capítulos la digo mal, porque me da muchísima dislexia. Pero bueno, es que es una maravilla. O sea, ya te he metido ahí un misterio además que... ay. Y bueno, tengo que decir, ¿cómo destaca en el corazón? Estamos hablando de vampiros porque yo ahora estoy con Crónica Vampírica. Y entonces es que siempre me pasan estas cosas cuando me obsesiono con... Que me obsesiono con dragones, pues la gente me acerca cosas de dragones. Que me obsesiono con vampiros, la gente me trae cosas de vampiros. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, vamos a ir dando paso a nuestra entrevista. Perfecto, chicos, pues ya estamos aquí con Ana. Un momentito que la conecto. Perfecto, hola Ana, ya estamos aquí. ¿Qué Hola, tal? ¿Cómo Bea. estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Pues yo aquí, bueno, como le estaba diciendo antes aquí a la gente, he estado desaparecida un poquito, una semana, pero ya hemos vuelto por fin y qué mejor manera que volver contigo. Pues Así que gracias. si te parece bien, empezamos, ¿vale? Perfectísimo. Vamos a ir con la primera pregunta, que, como he explicado en los últimos podcasts, ha tenido una variación que Ujú, para aquellas personas que les gusta el tema de la sinestesia y los colores, va un poco por ese rollo, que ujú. sería, si tuvieras que relacionar tu proceso de creación con un color, ¿cuál sería? Pues mira, dicen que el verde es como un color muy creativo, ¿no? Y, a ver, te diría entre varios, ¿no? Pero si pudiese elegir, a lo mejor sería el verde, porque la verdad es que ha sido un proceso de, o sea, no tanto muy creativo, ¿no? Pero también en el sentido de que a veces iban pasando cosas, ¿no? Y era un poco de hacia, o sea, ¿dónde vamos ahora con lo que está pasando? Entonces ha sido como un poco de que se han ido abriendo nuevas puertas, a lo mejor cosas que no esperaba, ¿no? Ha sido como ese florecimiento de nuevas oportunidades y todo, y tanto en el proceso de escritura como ya en el de publicación. Y yo creo que ese sería como el color que mejor lo definiría. Pues sí, a mí me parece el verde además un color muy alegre. No sé, es como también color de la esperanza, es como... Y también Sí, es verdad que lo has dicho y no lo he pensado, pero cuando lo has dicho he dicho, sí, sí me parece que ujú, es un color que está relacionado con la creatividad totalmente. ¿Por mm. qué? Ni idea, ni idea. Yo, a ver, creo que era creatividad, ¿eh? Ahora a lo mejor era el amarillo No, no, y... o sea, ahora que lo dices, yo Ujú. también lo, en plan, si Suena, lo ¿no? tendría, si la creatividad lo tuviera que juntar a un color, probablemente sería Mm, el verde. Puede que quizás también el morado, pero el verde sí sería un color que juntaría con la mm, creatividad. ¡Qué guay! Y mm. si tuvieras que definir tu libro con una sola palabra, Uh, a ver, eso ya es complicado, ¿eh? Porque creo que mi libro tiene como varios temas, ¿no? Pero yo creo que sería, o sea, si te pudiese decir uno así más genérico, sería lealtad.
seguramente. Porque creo que hay como muchos tópicos, ¿no? En este libro. Hay academias, hay guardianes, hay como luchas, ¿no? Lo bueno contra lo malo. Pero creo que hay como un trasfondo, un mensaje, ¿no? De hacia dónde vas por aquellos que, pues, que quieres, ¿no? Y que quieres salvar. Y es un poco lo que hace la protagonista, ¿no? Es esa lealtad que tiene hacia los suyos y lo que la empuja a seguir adelante. Y no sé si esta pregunta puede ser un poco spoiler, pero es verdad que leyendo la sinopsis me ha dado muchísima curiosidad el Ujú. tema de estacas. ¿Cómo que estacas? Sí, O vale, o sea, sea, cuando hablamos de seres oscuros, ¿estamos hablando de esa clase de seres oscuros? no, no son vampiros. Son Vale. simplemente, o sea, la idea un poco nació, ¿no? De que yo ya tenía muy claro que quería como una especie de guardianes y unos seres así oscuros, malos, ¿no? Entonces, nada, yo soy muy fanática de la mitología, pero muy fan. Entonces empecé aquí a indagar un poco y vi que en la mitología romana justamente se creía, ¿no? Que había como unos espíritus perversos que, digamos que fue o sea, se llamaban lemures. Y gracias a ellos, luego cuando se vio al animal el lémur, digamos que se le puso ese nombre por eso. Entonces yo dije, ostras, ¿y si cojo esa idea y la mezclo un poco con los vampiros de las estacas? Y de ahí, básicamente, de ahí nació. Es como una estaca más especial porque tiene que estar bañada en, ¿sabes? Como en ciertos bronce, metal, tal. Entonces, es como un poco más distinta, ¿no? Pero básicamente hay estacas, sí. Qué pasada, ¿no? Lo de la mitología. Sí, No, o sí, sea, me ha sido como un plot twist, no me lo esperaba para nada. Me parece como claro. súper interesante que estés basado en eso. De hecho, o sea, los guardianes, ¿no? Que en mi novela se llaman manes, tienen, o sea, también los orígenes en la mitología, porque en la mitología creían los romanos que los manes y lares eran como deidades protectoras del hogar. Y de ahí, o sea, de ahí saqué todos los nombres, básicamente. Qué guay. Oye, pero a Mm, mí me encanta que esté basado en cosas que al final, luego, cuando tú lees algo de mitología romana, pues lo vas a leer y te claro, vas a acordar de ese libro. exacto, exacto. Es que total. Mm, Y tengo que decir, bueno, tengo que decirlo, tengo que pedir perdón, porque lo de Manes lo he dicho un poco como me haya dado la gana en la introducción, porque yo no sé por qué mi cabeza era en Mains. O sea, No, yo aquí la más inglesa de mi casa. No tengo mira, ni idea de inglés. no te preocupes para nada, porque yo soy una persona que, o sea, a mí también me gusta mucho el inglés, ¿no? Y cuando le enseñé a una amiga por primera vez, me dijo, esto de los mains, muy chulo. Y pensé, "Hostia, ni lo había pensado, pero queda hasta bien, ¿sabes? Si algún No, no, día hay una esto traducción, me quedaba bien. He dicho, ¿cómo se le dirá esto? Mains. Queda bien. mains. Oye, pues queda fenomenal también, ¿eh? Si me lo preguntan a mí, queda fenomenal. Totalmente. Y bueno, además del tema de que está basado en mitología romana y tal, ¿te Ujú. has inspirado, por decirlo así, en alguna historia que tú digas, mira, esta historia este tipo de libro o esta historia me ha apasionado toda mi vida? Y la verdad que de esta es como que yo empecé ya a darle vuelta a tu historia, que puede ser totalmente distinta, pero que te haya como inspirado aunque sea un detalle. Por ejemplo, me acuerdo de esta chica, y no me sale ahora mismo el nombre. Ay, ¿cómo no me voy a acordar de ella? Claro, me acuerdo. Que va a publicar ahora el 22 de mayo. Ay, bueno, no me sale ahora mismo el nombre, pero es que lo peor de todo es que hemos tenido entrevistas y todo, pero tengo el nombre aquí en la punta de la lengua y no No me te sale. preocupes. Que es rubia, así con los ojos azules. Pero bueno, que ella, por ejemplo, se había inspirado de los fuegos fatuos de la película, bueno, de una película de Disney. Y Qué me pareció chulo. muy interesante. Sí, no, me parece interesante. A ver, lo mío básicamente no hay como nada, ¿no? Así específico, sino fue un poco de yo tener una idea que quería como plasmar, pues el bien, ¿no? El mal, también un poco, claro, los guardianes, lo que se les ha ido como enseñando toda la vida y un poco el ver las cosas con tus ojos, ¿no? Y decir, ostras, ¿qué creo? Lo que veo, lo que me han inculcado desde pequeña, me gustaba como mucho ese dilema, ¿no? Y, y ya te digo, luego tenía esta idea, vi lo de la mitología y eso fue como más lo que me marcó, pero no hay como una historia así, ¿sabes? A ver, siempre me ha gustado la fantasía, entonces creo que al final es un poco un cúmulo, ¿no? De varios autores que tú lees que digamos que te marcan y yo creo que es un poco eso. Sí, totalmente. Es que leyendo un poco a mí me he recordado, pero no me acuerdo del libro.
que eran dos chicos y uno era como una especie de guardián, que no me acuerdo de la historia, es que me la leí hace muchísimos años. Y era Ujú. uno que como que se convertía en estatua y eran como las gárgolas que había en un sitio. Y Ostras. era del rollo. Y es que no me acuerdo del libro en sí, pero tengo como Ujú. flashbacks de escenas y de que también pasaba algo rollo chungo en una iglesia y creo que tenía algo que ver también con los ángeles y con los arcángeles. No Ostras. sé, pero me mola un montón este tipo de libros que son como ese de bien y el mal y luego te replanteas si realmente el bien es el bien y si, ¿sabes? Claro. Como que hay un trasfondo ahí de realmente crees que las cosas son como son porque te las han Ujú. contado así, ¿sabes? Sí, sí, Me sí. parece brutal. Y un poco hablando de tu método de escritura, Ujú. brújula, mapa, ¿qué nos puedes contar? A ver, yo creo que soy un poco de las 2. Para ser sincera, cuando empecé, o sea, esta es mi sexta novela escrita, ¿sabes? La primera que publico. Y cuando empecé, recuerdo de tenerlo todo súper, súper detallado. O sea, todos los detalles hasta el punto de, vamos, cuando alguien iba al baño. O sea, todo muy matriculado. Claro, ¿qué pasaba? Que me di cuenta que cuando a lo mejor, o sea, cuando tú vas escribiendo, hay veces que dices, ostras, mira, la historia va como un poco más por este lado, ¿no? Y Ujú. al tenerlo todo tan cuadriculado, como que no había margen, ¿no? Para introducir esto y decía, claro, es que como ahora haga eso, ya se me fastidia toda la historia. Y entonces dije, uff, no, no. Entonces a partir de ese primer libro, digamos que aprendí, ¿no? Un poco la lección. Entonces ahora hago un poco de las dos. Tengo como una estructura bien delimitada de dónde quiero que empiece, qué es lo que quiero que pase como puntos clave y el final. Pero me doy o sea, mucho margen, mucha libertad para escribir un poco, ¿sabes? Y ver cómo va la historia, si este personaje ahora digo, ostras, vamos a centrarnos más en este, ¿sabes? Permitirlo hacer. Entonces, un poco una mezcla. Qué guay, oye, me parece como súper guay que hayas tenido, en plan, que hayas tenido esa evolución y que hayas tenido también el tiempo como de entender qué es lo que te Ujú. funciona y qué es lo que no te funciona. Claro, Me sí, parece sí. brutal. Y me parece como todo un acierto el hecho de que hayas decidido no como encorsetarte. Bueno, tú me Entiendo entiendes. lo que quieres Tú me decir. estás entendiendo. Sí. Que en eso, para darte como más libertad. Ujú. Porque esto lo hemos hablado en varios podcasts, que hay veces que nos estructuramos tantísimo Exacto. que a nivel creativo nos encerramos mucho. Exacto. Entonces, Claro, al final era como todo muy, o sea, yo me acuerdo de mi primer libro, ¿no? De leerlo y decir, hay como, no sé, como las historias son como más, o sea, las escenas más falsas, en el sentido de que sí, que es un libro de fantasía y todo, pero no había como una naturalidad, ¿no? De como ujú. una fluidez. Y yo creo que era un poco, pues, por eso. Me ha recordado un poco o sea, yo soy actriz y nosotros cuando, hay veces que cuando tenemos que hacer personajes, Ujú. se nota mucho, por ejemplo, si alguien tiene mecanizado algo. Por Vale. ejemplo, yo sé que yo tengo que ir a la puerta, coger ese vaso, terminar hablando con este libro y colocar el libro. Ujú. Pues se nota mucho cuando una persona está como, tengo que coger ese vaso, dejar el libro, coger el libro. Por Mm. decirlo así, en plan, está como un corsetado, Sí, colocado en vez de cogerlo como puntos clave en los que sí. jugar, sabiendo que tienes que pasar por esos sitios, pero jugar con ellos. Mm. No sé, me ha parecido como una similitud muy guay. Claro. Y pasando un poquito a Ujú. esto de que nos cuentas de que has tenido esta evolución, ¿a día de hoy podrías decir que estás contenta por fin con tu método de escritura con el que tienes actualmente o gustaría seguir cambiando algo de cara al futuro? Vale, es buena pregunta. A ver, yo creo que la verdad es que estoy bastante contenta, ¿no? Con al final lo que estoy haciendo ahora es un poco a base de todos los errores que he ido viendo, ¿no? Que no me funcionaban y ahora pues es un poco más, digamos, el estado mejor, ¿no? En el que he llegado a estar con el proceso de escritura. Pero la verdad, si te soy sincera, o sea, ahora mismo estoy trabajando, ¿no? Y combino un poco estudios del máster. Entonces, claro, el tiempo que tengo no es el mismo que tenía cuando estudiaba la carrera. O sea, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera me levantaba temprano y me ponía cada día a escribir mínimo 500 palabras. Entonces era cada día lo hacía. Ahora, claro, ahora no tengo tiempo. Entonces hay muchas veces que acabo escribiendo cuando voy, o sea, de camino cuando voy al bus. Me pongo en el bus, ahí me pongo un contador de palabras y me pongo aquí a, ¿sabes? A escribir lo que puedo. Entonces, claro, es un poco ahora no demasiado, no es ideal, digamos.
pero sí que estoy contenta con el hecho de que todo eso, ¿no? Los años ahí de cada mañana escribiendo, me ha dado como una rutina. Entonces, para mí es como, o sea, me levanto, tengo que escribir. Hoy voy a escribir. No sé cuándo, ¿sabes? Si es mañana, si es por la tarde, pero lo llevo como ya en mí, de escribir. O sea, es prácticamente tu gimnasio. Sí, sí. Aparte de ir al gimnasio, también escribo, me dedico a escribir 500 palabras cada día. A ver, hay días, obviamente, ¿eh? Hay días que es que no se puede. Y oye, también hay que ser un poco, creo, flexible, ¿no? En el hecho de que Sí. si un día no has podido o un día te has sentado y tienes muchas cosas a hacer y haces solo 100 palabras, oye, date palmadas en la espalda porque está muy bien. O sea, yo creo que solo el hecho de sentarte y de tener la intención esta de ponerte, ya vamos. O sea, te va a servir mucho de cara al futuro. Esto me está recordando mucho a, no sé si te has leído Hábitos Atómicos. Sí, sí que me lo he leído. Me está recordando muchísimo Hábitos Mm, Atómicos y cuando te habla de todos estos pequeños hábitos que no tienes que coger un hábito enorme, claro. decir, sino que esos pequeños hábitos de me levanto un poquito antes y me acostumbro Ujú, todos los días a escribir, exacto. como nos parecen insignificantes, porque realmente dices tú, bueno, ¿qué? Y si me levanto todos los días 20 minutos antes, me pego 20 minutos escribiendo, ¿y qué? Claro. Pues realmente ahora mismo hay qué, pero a lo mejor dentro Mm, de un año tienes un libro. exacto. Sí, sí, que al final, ¿y qué es esto? Y te cambia la vida, porque al final no es el hecho, o sea, no te va a cambiar la vida ese libro. Ujú, Te va a cambiar la vida que ya, como por ejemplo te pasa a ti, has creado una rutina claro. de vida y ya hoy tienes publicado este libro. Mm, Hablaremos dentro de 5 años, hablaremos dentro de exacto. 10 años. ¿Qué Sí, habría sí, pasado si tú nunca hubieras empezado con esa rutina? ¿Sabes? exacto. Y prácticamente es como un micro hábito que has como introducido a tu vida. Claro. Sí, sí, no. Además, yo creo que, o sea, hay mucha gente, conozco a gente que le gusta escribir, ¿no? Y que siempre dice, no, es que yo solo escribo cuando estoy inspirada. Eso está muy bien porque hay gente que le funciona. Pero yo en mi caso, cuando yo lo hacía, no me funcionaba. Porque entonces, claro, me estaba a lo mejor 2 meses sin escribir nada. Entonces, para mí era, o sea, o me creo este hábito y escribo, o no, no voy a estar inspirada, vamos, nunca, una vez al mes. Entonces, no, no me funcionaba. Y ahora esto sí. Total. Es que estaban de esto de decir, bueno, cuando tengas ganas, y Claro, realmente luego no tienes ganas, que te viene, claro, una vez al mes, las ganas, exacto. porque Sí, luego sí. tenemos que aceptar que la rutina, la vida, todo avanza, el trabajo, la carrera, Sí, sí. que por cosas que haces, mil cosas que hacer. Entonces, Eso es verdad. de que te pille el día de descanso y encima te pille que no quieras que estar tumbada, que quieras, en vez de descansar, estar inspirada, Exacto. hasta allá. O No, sea, no. que ole a la gente que le funcione, también te digo, en plan, Sí, sí. La gente que le funciona, oye, ya me gustaría ser ellos, pero no, yo no, claro, no soy esa persona, tampoco. no las critico, es envidia, Tal cual, sí, sí. pero habría que decirlo. Bueno, coméntanos un poquito, ¿qué ha sido para ti lo más emocionante de escribir en tu libro? O sea, O la que sea, parte que más has disfrutado. a ver, a mí me gustó mucho el principio. O sea, yo cuando empecé como a escribir esta novela, ¿no? Era un poco después de estar muy frustrada con todos los rechazos que había recibido de, pues, de 5 libros que tenía escritos, ¿no? Que en todos me habían dicho que no me lo iban a publicar y todo. Entonces fue como que me di el permiso de fracasar. Dije, mira, me voy a permitir este libro, voy a hacer lo que quiera, voy a escribirlo sin pensar en nada, en nadie, ni en quién lo va a leer, ni en qué tan bien escrito tiene que estar. Dije, me voy a dar un permiso para fracasar a lo grande. Y nada, fue ponerme. Y es que el principio, o sea, me encantó. O sea, recuerdo escribirlo y decir, hostia, esto promete, ¿no? Y dije, bueno, bueno, pero no nos emocionemos. Entonces, nada, fue ir escribiendo y me gustaba mucho, o sea, la parte que más me gustó, digamos, era la parte cuando están los guardianes en la academia. Ver un poco, ¿no? Cómo funciona su día a día, sus vidas, de levantarse, ir a entrenar, ¿sabes? Competir con otros de la clase. Eso es lo que más me gustaba. Y luego, bueno, el final. Eso también me gustó mucho. Qué fuerte. Mm, Me parece súper chulo. Una de las chicas también que entrevisté que hablaba de que a ella le gustaban mucho los comienzos por como la emoción sí. de como comenzar esa página en blanco. Y Mm. me parece, yo lo pienso y digo, me parece como lo más angustiante empezar la página en blanco, O ¿sabes? sea, da un poco de cosa, ¿no? Pero es que De yo creo que respeto. claro, pero cuando está en blanco, yo creo que dices, es que puedes hacer lo que tú quieras. O Sí. sea,
completamente. Entonces es como ese punto, ¿no? De emoción. Sí, y me ha parecido tan importante que hablaste, por ejemplo, el hecho de poder aceptar el fracaso. En Ujú, plan, es lo que tú dices. A ti, por ejemplo, te da la libertad de escribir absolutamente todo lo que te da la gana y ser creativa a unos niveles que a lo mejor no habría sido si no habrías aceptado ese fracaso. exacto. Porque muchas veces cuando recibimos el no, 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 nos encerramos en el no valgo para esto, tendría que estar haciendo otra cosa, estoy Ujú, perdiendo el tiempo. Entonces, claro, no es fácil para nada seguir después de tantos no. Y claro. eso es verdad que al final me parece muy guay que tú hayas dado ese paso porque hay dos vías siempre cuando te pasa eso. Mucha gente que lo deja, Ujú, pero ese y muchísimas otras cosas, que la interpretación, la escritura, todo lo que tenga que ver, que al final no depende de ti mismo, o sea, depende de que otras personas valoren tu trabajo. Y muchas exacto. veces no es que valoren tu trabajo, o sea, no tiene ni que ver con tu libro, el hecho de que no Ujú, estén valorando tu trabajo. Porque, por ejemplo, en interpretación hay mil veces que te dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y luego llega el primo de su tío y te dicen, ah, no, al final no, ya, porque eso es va el primo frustrante. de tu tío. En editorial, sí, al final hay que contar también que son empresas. A lo mejor tu manuscrito ha gustado, pero tienen ya el cupo de gente de ese Exacto, mes. O tienen ya el cupo, pero tu manuscrito ha gustado, puede ser. Y eso no quiere decir que tu manuscrito sea malo, simplemente que a lo mejor hay que darle una revisión para que llame más la atención, o a lo ujú, mejor, pero hay que seguir intentándolo. ¿Sabes? exacto, Si no con este, vuelve con otro. Y que diga, ah, otro de esta chica, a ver, ¿qué tal? Tal. exacto, Porque al final, si no lo intentamos, no vamos a llegar a ningún lado, obviamente. Si lo exacto. intentamos, puede que no lleguemos a ningún lado, pero también puede que lleguemos a algún lado. Igual somos que compramos la lotería todas las navidades y sabemos que no nos va a tocar y nos gastamos el dinero todas las navidades. Pero hay que seguir. Claro, la vida es eso, o sea, la vida es intentarlo Mm, y continuar adelante y entender el fracaso, porque el fracaso está ahí y nos van a decir que no una y otra y otra y otra vez y nos va a tocar mucha mierda. Hablando bien y sí, pronto, no sé si yo puedo decir esto en Spotify, pero me da igual, pero se ha dicho. se ha dicho. Y, y es que es lo que hay realmente. Y yo creo que cuanto antes te des cuenta de que el fracaso es algo con lo que tienes que convivir, Ujú, es cuando realmente te vas a dar más libertad de crear cosas propias, de decir, si no por aquí, pues voy a avanzar por aquí. Que exacto. con este no, no te preocupes, voy a intentarlo por allí. Sí, sí, tal cual. Y Al final, seguir y seguir y seguir. Porque mm, al final, si no seguimos nosotros, no nos va a seguir, o sea, no va a seguir nadie por nosotros, de luego. exacto. Sí, sí, no, Así yo que creo que hay que apostar al final por uno mismo. Obviamente, ¿eh? Hay veces que no es tan fácil, sobre todo, por ejemplo, la autopublicación, yo que sé que no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Pero al final es eso, si un libro no funciona, a lo mejor es porque la persona que lo ha leído, pues no le ha gustado, pero ese libro quizás le das a otra persona y le hubiese encantado. Entonces es como totalmente. seguir intentando, ¿no? Mi padre siempre dice, pico pala, al final alguien encuentra siempre algo, pues mira, Sí, totalmente. Y es muy bien lo que dices, o sea, a mí me parece parecer un libro horrible y conocer a mucha gente que le ha encantado el libro y yo decir, pero la gente, ¿cómo se está leyendo esto? Porque al final también, o sea, tú no es que me estás enseñando, ¿qué te digo? 2 más 2 4. Ahí no te puede parecer ni bien ni mal. Si está mal, y si está bien, está bien. exacto. Pero cuando son cosas así tan objetivas, yo qué sé, lo mismo a mí me recuerda a un viaje que tuve con mis amigos en la playa y digo, Dios, este libro son iguales que mis amigos, que a lo mejor lee otra persona el libro y dice, vaya pedazo de gel, salen en el libro. Sí. Pues puede ser. Puede ser. Pero al final es de la vivencia de cada uno y de los gustos de cada uno. Incluso muchas veces puede ocurrir que esté enfocado a un público que no lo está recibiendo Ujú, y lo reciba el exacto. público equivocado. Sí, ¿Sabes? sí. Pero es que es brutal. Y Mm. preguntándote sobre todo esto, ¿cuál ha sido la parte más difícil para ti a la hora de escribir? Uf, mira, esa pregunta me la hicieron además hace poco.
yo creo que, por ejemplo, como te he dicho antes, ¿no? Yo tengo un poco la estructura general de la historia, ¿no? Tengo los puntos clave. Y yo una de las cosas que he encontrado, no solo con este libro, pero con todos, como el punto más difícil, el reto, ¿no? De la escritura, siempre ha sido de llegar como al último punto que tengo marcado justo antes del final, ¿sabes? Como ese espacio entre medio. Me cuesta mucho porque ese momento en el que yo creo que hay tanto en juego, ¿sabes? Me bloqueo o me bloqueo o digo, uf, no, tengo que pensar algo épico, ¿no? Pero no se me Claro. ocurre muchas veces como algo épico. Y a lo mejor, o sea, a lo mejor es porque yo lo estoy viendo y digo, no es épico, pero lo lee otra persona y dice, me encanta, ¿sabes? O otra que dice, me parece un asco. Bueno, hay de todo, ¿no? Como tú has dicho, o sea, al final a unos les va a gustar, a otros no. Pero es como ese punto, ¿sabes? El punto de justo antes del final que me cuesta, no sé, me bloqueo, me da miedo de no estar a la altura. Y eso yo creo que es lo que más me costó. Yo creo que puede ser que te haya condicionado un poco como los super finales que Sí, estamos teniendo también últimamente, porque es verdad que es un recurso que juega mucho a favor de los libros, ujú, es cierto, pero puede ser que te haya condicionado también un poco eso. sí, Y entiendo que te bloquee, porque es cierto que un buen final le puede dar muchísimo al libro. O sea, yo me he leído muchísimos libros, vamos, el primero de Acotar. Yo me pegué todo el primer libro de sí, Acotar leyendo el sí. libro diciendo, Que no ¿qué te hago? convence. Sí, o sea, la historia en sí, bueno, me parecía chula porque llevaba mucho sin leer fantasía, ¿verdad? Que me pilló en un momento que dije, pero es verdad que yo decía, uff, qué empalagoso, ¿esto qué Sí. es? ¿Qué? Y yo cuando llegué al final, y era Ujú. de repente, pum, 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 ¿sabes? Y yo lo flipé, y yo me lo leí, me lo fumé y dije, ¿qué? Y es verdad que, claro, cuando tú acabas así, además, dejas al espectador con esas ganas de decir, necesito más, o de esta autora, o necesito más Ujú. de esta historia. Que a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado con Reckless. Reckless tiene un final que, que, que es eso. O sea, no sé si te lo has leído, pero tiene también un final así. Todavía no. Pues, vale, pues, pues tiene un final, de repente, que datos que te impactan Ujú. porque desde luego no te lo esperas y te quedas. ¿Te has leído a las de Onyx? Sí, sí, me he leído, bueno, el primero, ¿eh? Bueno, por primero. Espérate, ¿cómo acaba? No me acuerdo cómo acaba, la verdad. Joder, Es que me lo leí cuando salió en su día, ¿eh? claro, es que me lo leí cuando salió. ¿Cómo Hace 2 años, acababa? ¿no? Ah, sí. El primero acababa que se iba con el Shaden Ah, con sí, los sí. rebeldes. Es verdad, es verdad. Sí, sí, Y sí. Andarna casi moría, pero salía adolescente. Algo así. Sí, me Pues suena lo de no los recuerdo. rebeldes. Sí, no recuerdo yo que el primero tenga un final tan fuerte. A ver, tiene un final, descubre lo de los rebeldes, tal. Hay un giro en la historia, sí, pero no es un final de estos que tú dices, ¿qué? Como por ejemplo ahí en Reckless, en Alas de Onyx sí que lo hay. Pero Claro, es de estos que no es tanto, sino como el final de los últimos capítulos, sino literalmente el las final. últimas 3 páginas. Sí, sí, Que sí, todo hace de repente así. claro, Todo lo que pensabas que estaba pasando no tiene sentido. sí, Todo lo que de repente dicen los personajes no tiene tampoco sentido. Y te quedas así como diciendo, ¿y esto qué es? sí, claro, sí. Pero claro, ya necesitas saber más. Y es Mm, cierto que condiciona, entiendo que condiciona. mm. Claro, a ver, Porque, yo ay, perdona, diga. no te preocupes, no que digo que entiendo que condicione porque es un método que sí funciona mucho. Claro, sí, sí. Yo siempre intento como que haya, ¿no? Por ejemplo, en el primero, sin hacer spoilers, acaba como con un final que dices: "Hostia", ¿sabes? O sea, yo he leído como, o sea, he visto las reacciones de gente que se lo ha leído, ¿no? Y me ha dicho: "Hostia, ¿y esto? No me lo esperaba", o menudo giro, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora que estoy trabajando en el segundo, ya llega el momento, ya ha pasado el primer libro, ¿no? Se ha hecho ya la introducción y ahora llega ya el momento del final más que dices lo que, o sea, estoy intentando un poco esto de que en las últimas 3 páginas decir: "Hostia, ¿y ahora? Esto que yo tenía se me ha cambiado y esto", ¿sabes? Un poco como desubicar, porque la verdad es que las escritoras que, bueno,
nos gusta hacer sufrir a veces, ¿no? Es como, hay ese punto Claro, crítico. total. Hay que hacerlo. Tiene que ser como tan empoderamiento, por decirlo Sí, así, el hecho de decir, y ahí te quedas hasta que me dé la claro, gana publicar el siguiente. exacto. ¿Sabes? Sí, sí. Yo tengo que decir que me las imagino en su casa a Rebeca Yarros, a la autora de Power. La verdad que no sé cómo se llama la autora de Power, Ah, era pero Loren algo, ¿no? puede ser, pero vamos, que te digo puede ser igual que te diría puede ser si me dice que se llama Francisca. Es que me lo leí hace poco, justamente, y creo que era Loren, Ni no me acuerdo. A lo mejor me lo he sacado de la idea. patilla, ¿eh? Pero No, no, es que ni idea. Mira que normalmente me quedo siempre con los nombres de las autoras, pero ni idea. Eso es cierto y mira que me ha gustado, pero ni idea. Pero bueno, el caso es que yo me las imagino así en su casa, en plan, echándole una risilla, ¿eh? Como diciendo, ahí la sí, gente, y se van a poner por redes todas a cagarse un poco en sí, todo lo sí, que se venía. sí, bebiendo su té, Sí, ¿sabes ahí? sí, o sea, tranquilamente en su casa, viendo TikToks de la gente diciendo, ¿pero qué ahora? ¿Qué va a pasar? No sé qué. Y ella súper, lo sabrás. Sí, sí, Me encanta. Creo que totalmente. también es eso, es la parte divertida de poder como jugar un poco a eso, a dejar con las ganas, ¿sabes? Claro, y que también al final, o sea, la gente, sí, yo, por ejemplo, como lectora, ¿no? Hay muchas veces que dices, es que me cago en la escritora esta porque ahora me ha dejado el final abierto, pero luego coges el siguiente libro con muchas más ganas. Sí, 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 total. Y yo hay finales que, por ejemplo, digo, bueno, tengo ganas de leer el siguiente libro, Sí, pero se me cuelan otros. Yo, por ejemplo, estaba leyendo ahora, joder, es que los nombres, Reading Six, yo qué sé, el cuarto de los chicos ajá, de... Y claro, es cierto que, bueno, a ver, sigues continuando con la historia, pero no tiene unos giros, en plan, ya, ya sé lo que me voy a contar realmente en la historia, pero me lo estoy leyendo. Y yo, Reckless, es lo que te digo, me dejó loca, pero loca de decir, durante un año necesito ya. Pero digo, no es el hecho de necesito continuar la historia porque amo a los personajes, no, no. Necesito que alguien me dé las 10 primeras páginas, aunque sea del siguiente libro, sí, simplemente para entender qué significan las 3 últimas páginas de Reckless, ¿sabes? ya, Pues era eso, y yo lo cogí con unas ganas hace ya, unos días pero sobre todo por decir, ¿y esto qué es? Y claro, ya te ha enganchado. Ya sí, te lees las 10 primeras, ya te ha enganchado otra vez la historia, entonces ya obviamente te lo lees entero, pero lo exacto. disfrutas. Pero ya esas 10 primeras páginas, ya es que las estás deseando desde el momento que te has acabado el otro. Totalmente. Es que juega muchísimo. Yo voy a preguntar, Ujú. ¿has sufrido alguna vez un bloqueo del escritor? Uf, sí, sí. O sea, muchas veces, la verdad. Hay ¿Ha algunos que ha durado. sonado, ha sonado todas las mañanas? O sea, a ver, ha habido muchas veces, ¿no? Que me dura lo típico que, no sé, que llevas escribiendo, ¿no? Y vas al día siguiente para escribir otra vez y dices, uf, no sé cómo continuar. Aunque tú tengas en tu mente, ¿sabes? La estructura de que, dónde quieres que vaya la historia. Pero no, no sé, no estás inspirada, no te viene. Entonces, bueno, hay días que te dura 2 días, hay días que te dura una semana y alguna vez me ha durado como 2 semanas. Entonces, bueno, también es eso de, también permíteme, o sea, permítete a tú misma, ¿no? De darte ese tiempo para descansar, porque a lo mejor es tu cuerpo que también dice, tómate un respiro. Sí. Y luego vuelves y con nuevos ojos lo miras, ¿sabes? O a veces es como un bloqueo de un momento, ¿no? Alguna vez me ha pasado de estar escribiendo, no saber cómo continuar y tal, y digo, mira, tengo tiempo, ¿no? Pues me voy a dar una vuelta y normalmente cuando vuelvo de esa vuelta o me siento y ya sé cómo continuar o en esa vuelta de nada, una hora, me ha venido a la cabeza y digo, ya está, ahora llego a casa y lo escribo. También que tenemos mucha sobreestimulación diaria. Y es que yo creo que también eso mentalmente, ojo, es que escribir es algo que como estés mentalmente con mil cosas, Sí, no te escribe sale. tu prima. No, escribe tu prima porque yo no te luego. Sí. Entonces, es verdad que ahora mismo estamos en un momento tan sobreestimulado, pero a tantísimos niveles, sobreestimulado de el trabajo nos llega al móvil, todo nos llega al móvil, hay que Mm, estar pendiente del móvil, la carrera te llega al móvil, pendiente del correo por si te envían de repente no sé qué, el médico te llega al móvil, todo. todo. Te iban a buscar a la puerta de tu casa y si no que te manden una carta que ya llegará, Exacto. ¿sabes? Entonces es verdad que Sí, estamos en un momento tan sobreestimulados
Mm, que yo creo que es normal que hay veces que necesitamos desconectar, descansar, sí, porque que el cerebro al final ya llega a un punto de que no puede decir, más. total, total. Exacto. Pues me parece muy guay que al final superes de esa forma, dándote un tiempo, porque es que eso es la salud mental también. Entender cuando uno necesita un espacio con Exacto. determinadas cosas y saber darse cuenta de ello, Ujú. ¿sabes? Entonces, me parece ideal. Una pregunta que te voy a meter en un apuro. ¿Cómo te Dime. ves a ti misma dentro de 10 años? Uh, a ver, claro, aquí está el momento de fantasía, ¿no? De un O poco sea, lo ¿cómo? que No, me esto gustaría. es imagen ideal, no es. Luego pueden pasar mil cosas, podemos volver a la realidad, ¿no? Yo digo imagen ideal que puede ser en una casa en el campo con 3 cabras, ¿sabes? En plan, puede A ser ver, cualquier cosa. no es mala idea, ¿eh? Eso tampoco de la casa en el campo con 3 cabras, Yo pero no me iría, principalmente porque seguro que se me cuelan bichos y me pongo de los ya, nervios. ya, eso es verdad, eso es verdad. A mí también me dan un poco O de sea, cosa yo tengo el antimosquito a mano todo el día. ahí fusilando a todos. Sí, sí. Total. No, yo tampoco soy fan. Pero, a ver, ¿cómo me veo? A mí, claro, yo, por ejemplo, y esto es algo que yo siempre voy a seguir escribiendo. Eso es algo que siempre lo he dicho, ¿no? De yo ahora pues he publicado mi primera novela, pero yo ya llevo otros libros escritos y quiero decir, los había escrito sin que nadie los leyera y entonces yo voy a continuar, los lea gente o no. Entonces me gustaría en 10 años ya a lo mejor tener 7 novelas publicadas, a lo mejor tener con una editorial, o sea, tener un contrato con una editorial tradicional, ya sea Penguin, sea, ¿sabes? Una de estas así más, con más renombre, me gustaría, porque creo que, no sé, después de tantas, ¿no? A lo mejor, si más o menos van funcionando, pues lo veo como factible. Y también, si ya soñamos así, a lo mejor que se haya traducido a otro idioma. Qué guay. ¿Te Sí. gustaría que hicieran película o serie de algún libro tuyo? A ver, me gustaría sí. De hecho, ya alguna vez he pensado en los actores, ¿no? Que podrían interpretar, Qué pero guay. ya porque a veces tengo demasiado tiempo libre, aunque no lo parezca, y voy pensando en eso. Pero, o sea, sí, gustarme sí, aunque me da un poco de miedo, porque muchas veces, o sea, he leído cosas de escritoras, ¿no? Que dicen: "Oye, pues mira, yo firmé con, yo qué sé, Netflix, HBO, lo que sea, y luego no son demasiado Sí, fieles o no representan bien cómo está la historia en el libro". Entonces, eso es algo que, claro, para mí es como mi pequeño como tesoro, ¿no? Mi sí, bebé, digamos. Entonces, me da un poco de cosa poner eso en manos de alguien que a lo mejor no tenga tanto cariño con esto. sí, me pasó con Fabricantes de Lágrimas, que cuando vi la película, no sé si la has visto y si te has leído el libro, No. pues la película es tremenda, pero tremenda. O sea, yo cuando la vi, había momentos que del libro era pánico total, voy a llorar, y en la película era, no sé si reírme de lo que está pasando, No. pero del rollo, me tiro de un puente que tiene 1 metro, que tiene un río debajo y me despierto en un coma en un hospital. Y dices tú, Ay. ¿qué? Y luego la realidad, por ejemplo, en el libro, a uno que lo empujan por un barranco y, en fin, acaba Dios. medio destrozado. Claro, en el libro tiene un impacto que tú me lo pones en la película saltando como los que saltan de una roca a la playa. No, Claro, qué tú ves mal. eso en ese momento que te esperas como impactante, pero bueno, ya creo que te lo esperas. Cuando llegas a ese momento de la película, te lo esperas porque la película personalmente me pareció. Llevaba mucho tiempo, porque he visto películas que no son fieles a los libros y entiendo que hay películas que no sean fieles a los libros porque al final no es Claro. fácil adaptar y hay que recortar y presupuesto y hay muchas cosas, eso lo entiendo. Mm, Pero tienes que ver el mensaje que ya, manda el libro. Y si no tiene nada absolutamente que ver con el libro, quizás darle una vuelta. claro. ¿Sabes? Replantearlo. Claro, porque, por ejemplo, eso, que momentos que sean súper trágicos, parezcan momentos cómicos, Sí. darle un par de vueltas, porque eso no está funcionando. No Incluso sé quién lo llevó, pero fatal. bueno, y no sé también si te pasa, o sea, aparte de esas escenas así, de a lo mejor no sentir como la química que hay entre los personajes protagonistas. No sé si te ha pasado de, en el libro, pues
oye, lo ves y dices, están destinados el uno para el otro. Y luego lo ves en la peli y dices, es que soy incapaz de Sí. tragármelo. No Sí, puedo. claro, porque me pasa por eso también es verdad que en el libro es cierto que todo avanza o sea, más lento en el libro, hay más feedback, pero si Ujú. ya hay una, ¿sabes? Una chispa, un deseo, un algo desde el principio, es cierto que yo siempre en las películas lo veo hiper forzado. Y voy a Sí. poner una excepción, que es la miniserie de Un cuento perfecto. Ay, Me esa la parece he escuchado, pero no la todavía uf, no la he una empezado. maravilla. Yo me leí el libro y me Ujú. esperaba tremendo mojón y me llevé, vamos, tremenda con lo que yo vi, me encantó y pero me encantó Ay. sobre todo porque dije, es tan fiel al libro, Ujú. son todos los personajes, o sea, los actores tan buenos, hay tanta, bueno, hay tanta química entre los actores que, o sea, en la vida real todavía son pareja, Ay, qué bonito. es que grabaron la serie y pareja, ¿sabes? Porque es que normal, porque tienen una química en la serie y tienen, y es un libro tan bonito porque es un libro muy de, que comienza con una amistad realmente, Ay, qué bonito. pero una amistad de dos desconocidos y que se intentan ayudar el uno al otro y tal, yo sé. Y lo ves cómo evoluciona y es tan bonito y los actores Mm. son tan, que hay momentos súper emocionantes del libro que los ves y tienen tanta química los actores, tío. Que digo, yo por ejemplo, si yo pienso que algún día publico Ujú. un libro y se adapta, por favor, que sea así o que no sea, Exacto. sinceramente. Yo también, o que, no sé, que antes de que se haga como oficial, ¿no? El reparto de la película, que me dejen echarle un vistazo y decir, vale. O sea, aunque sea así, que me dejen decirle como pequeños comentarios, ¿no? De, vale, pues yo qué sé, tu objetivo piensa en esto, porque hay veces que incluso pasa que los propios actores no se leen como el libro, ¿no? Yo eso lo he visto en entrevistas de gente que dice, no, es que yo no me he leído el libro porque tal. Yo creo que está muy bien también si la serie no va a ser tan fiel, ¿no? Como en Cazadores de Sombra. Cuando hicieron la serie, ya dijeron que no iba a ser como fiel a todos los libros, sino que iban a coger un poco la idea, ¿no? Y hacer otra historia. Pero claro, si justamente es como un retelling exacto del libro, pues no sé. A mí me parece fatal que los actores no se hayan leído el libro, Mm, principalmente porque es su trabajo. En plan, claro, porque yo como actriz, mi trabajo es crear la psicología del personaje. ¿Cómo creo la psicología de un personaje que no conozco? ya, Investigando todo lo que pueda de ese personaje. Y si en ya, el libro sé que su abuela se murió cuando ella tenía 5 años, pues probablemente ese personaje diga cosas o haga cosas porque está a lo mejor traumado por cómo se murió su claro, abuela cuando ella tenía 5 años. claro, Pero si no lo sabes, es que es su trabajo como actores. O sea, su trabajo es la creación de ese mm, personaje. Que yo entiendo que tiene un director que le da, o sea, hay gente que le da unas directrices, pero yo considero que ellos en cuanto a creación de personajes, mm, joder, claro. tío, vas a hacer una película de un libro, qué mínimo. Sí, Que claro, luego te puede parecer un libro que no te guste, lo que sea, pero que mínimo que intentar entender la psicología del personaje. claro. Bueno, y ver cómo también, ¿no? Lo que tú dices de que a lo mejor hay ciertas cosas que en la película no van a salir, pero que una persona que se ha leído el libro dice, uy, no me cuadra como esta personalidad, porque esta persona, lo que tú dices, está traumada por la muerte de su abuela, ¿cómo puede ser que ahora esté haciendo esto, esto, esto? Sí. Mm, Yo, por ejemplo, pasaba en lo que te he dicho en Fabricante de Lágrimas, es que me dejó traumada esa película, porque además había personajes del libro que en ujú, la película no los introducían y de repente, por ejemplo, aparecían por la casa, nadie presentaba en plan en la película, y si, yo sabía quiénes eran porque me acababa de leer el libro, pero claro, incluso dudé de decir, ¿esta quién es? Y claro, luego dije, ah, esta es la hija de no sé qué. Y claro, en la película no se introducían, aparecían, a lo mejor decían dos frases, como si lo conocieran de toda la película, claro. y no volvían a aparecer en toda la película. No, qué mal. Y era como, los actores se habrán leído el libro. Sí, Porque, esa es la pregunta. claro, porque a ver, igual sí, pero en plan, entienden que no han presentado ni siquiera ese personaje, que nadie sabe quién es este personaje. Claro, sí, Esa sí. es la cosa, evidentemente. Bueno, Sí. me gustaría pasar un poquito Ujú, a preguntarte
sobre ya más cosas de tema, por ejemplo, portada, porque me Vale. parece portada ideal, me parece fascinante y me gustan un montón los colores. Gracias. Además, con todo lo que me has estado contando del bien, del mal, de tal, tengo que decir que a mí me encantan los libros que están así como encuadernados, Ujú. no, enmarcados. Sí, enmarcados, que Sí, tienen como el marco, me parece que le da como esa ese elegancia. toque. Sí, le da un toque, no sé, le da como una elegancia. Mm. Como, tú sabes la gente esta que pone en la esquinita de los libros como el Sí, protector, pero, o precioso. sea, claro, no es un protector que son dos metales así, no. Es un protector, ¿sabes? Como ese tipo de detalles de Sí, marco que le da una elegancia, que le da. está precioso. Bueno, que me gustan los libros enmarcados por eso, Mm. porque siento que. Y además, por ejemplo, el tuyo en concreto, que lo tengo aquí, o sea, la gente lo tiene aquí arriba. em, Me mola un montón como el tema de sí, de las curvas, porque también, no sé si es la idea, pero el hecho de que sea un marco cuadrado, pero luego Mm. dentro el marco no sea cuadrado, me da la sensación de estilo algo portal, puerta, no sé. Claro, a mí, por ejemplo, yo más o menos tenía como una idea, ¿no? De lo que quería. Y la verdad es que quería como que reflejara, o sea, quería que fuera una portada que tú la ves, que te llame la atención, ¿no? Que no sea como las que hay ahora, porque, o sea, sinceramente, el otro día, por ejemplo, fui a la librería y todas eran Sé lo que como vas a decir. espadas, espadas, coronas o, por ejemplo, flores, vegetales así que son preciosas, ¿vale? O sea, de verdad que me encantan, pero digo, no veo como esa distinción, ¿no? Entre una o la otra, te Mm, ponen 5 en una línea y dices, mm, no sé cuál elegir porque son muy parecidas. Igual, total. Claro, Eso pasa desde de sangre y cenizas. sí, Igual que desde alas de sangre pasa lo de los cantos pintados, pero ya hasta en la comida. claro, o sea, a mí me parecía como que me gustaba un montón, pero dije, necesito como algo, ¿no? Que también me separe un poco. Y tenía como ya esta idea de los colores, me gustaban mucho combinarlos, y lo del marco así, me gustaba mucho el marco. Y el interior, el hacerlo como un poco distinto, que tú dices que parece un poco portal, yo quería que representara un poco como la entrada a una academia, ¿sabes? Una academia de así Sí, como antigua, con la valla y todo, y dije, claro, a ver, si pongo la valla aquí entera, a lo mejor es un poco feo. Pero como, no sé, quería que estuviese como representado, como un pequeño guiño, ¿no? ujú. A una academia, y la verdad es que no, o sea, me encantó, me encantó, No, me a mí la encantó. portada me parece preciosa, Mm, además de que es muy llamativa y los colores en sí como que no chocan unos con otros visualmente, en plan, mm. que es una portada agradable de ver, por decirlo así. Gracias. Eh, que siento que funciona muy bien también por el hecho del bien, el mal, Mm, ese lado rojo que está por la esquinita, el otro sí, más azul, ¿sabes? En plan, creo que juega muy bien al final con lo que va el libro, está muy mm, conectado al libro. Y me mola el detalle ese de que te has dicho de que sea como en la entrada a la academia. Porque sí, yo ya de por sí la forma, lo que te digo, veía como un portal, una puerta, algo mm, así. Algo que al final es accedes a algún lugar, ¿sabes? claro, Y me sí. parece muy guay. Gracias. Mira, pues la diseñó, bueno, le pasé como un boceto a una ilustradora de Círculo Rojo de mi editorial y la hizo Alicia Abril. O sea, ella ha sido la genio que lo ha hecho todo y la verdad es que precioso. Y si, o sea, al leer el libro yo creo que los lectores pueden ver, cuando lleven como la mitad o así, yo creo que se puede llegar a entender los colores. Creo que es algo que si lo lees dices, vale, puedo llegar como, a lo mejor no parece obvio, pero yo creo que si le das un par de vueltas dices, ostras, sí, A mí me parece una pasada, la verdad. En plan, gracias. me parece que tiene mucho y que si sigues un poco por como esa línea Sí, con esa es las la idea. colecciones, que puedes dejar un poquito como huella, porque a mí me pasa, quitando los 8000 libros que hay iguales, por ejemplo, me llama mucho la atención, no me he leído ningún libro suyo, de Paula Gallego, Ujú. pero es cierto que siempre me quedo mirando los libros porque siento que cuando veo el libro suyo, sé que es Ostras, suyo, ¿sabes? ostras, ahora tengo curiosidad. O sea, no sé si has visto sus portadas. No me suenan ahora, pero Yo te ahora lo cuando juro. acabe le voy a echar un vistazo, porque Sí, ahora me pues llama la yo atención. Pablo Gallego, no sé, siempre juega como unas líneas así curvas Ujú. para el título, doradas, y en algunas tiene algún animal, y no sé. Yo siempre que veo un libro suyo, Ujú. sé que es suyo, no me he leído ningún libro suyo realmente, pero, o sea, sé que Pablo Gallego es como más conocida,
pero Ujú, cuando veo la portada me llama la atención y digo: "Qué bonita". mm, Y siempre que veo alguna parecida digo: "Esta es de Pablo Gallego", ¿sabes? claro, que ya te Y recuerda. me parece como algo muy guay, porque al final es como tu firma, ¿sabes? Exacto. Mm, Entonces me parece ideal. Ahora lo que ha pasado eso, que desde Sangre y Ceniza todas las portadas iguales, y todas. desde Alas de Sangre, pues ahora todos con los cantos pintados, porque como vieron la empresa que era un boom, pues dijeron: "Boom, boom para todo el mundo". Claro, pero es que a mí me pasaba eso de que yo recuerdo cuando tenía que pensar, ¿no? Un poco de qué hacer y tal, y pensé, ostras, qué chulo quedaría una espada, ¿no? Pero pensé, es que, o sea, hay 50.000 libros, todos. Y ya te digo, el otro día que fui a la librería, es que eran todo espadas, coronas y flores así de esto, de sangre y ceniza, y dije, o sea, basta, hay un montón. Sí, sí, es brutal. Yo lo empecé a ver a raíz de eso, y vamos, y libros que me compré, por ejemplo, tengo Un destino de ira y fuego, Ujú. que yo me acuerdo que cuando lo vi yo pensaba que era de la saga de Sangre y Ceniza. En plan, que era algo otro spin-off o de la Sí, misma autora y tal, y yo cuando lo vi dije: "¿A qué no?". claro. Es que incluso la letra las hacen como muy parecidas. Y Todo, que todo, queda todo. precioso, ¿eh? O sea, que Sí, queda sí. precioso. Pero claro, si eres como una escritora, por ejemplo, yo, que acabas de empezar, ¿no? Pues claro, o te diferencias un poco para que te vean, o dirán, claro, teniendo 10 iguales, ¿cómo van a coger el tuyo? Sí. Por ejemplo, me pasa con el de Mei Segura, no sé si lo has visto, El fin del amanecer, que su Me portada suena. es como rosa moradita Ujú, y está muy chula realmente, y me saca mucho del tema fantasía y te llama mucho la atención porque es como así rosa moradita y es como ujú. con sombra, un castillo, Qué tal, mono. un palacio, y es muy chulo. Y claro, tiene como unas sombras misteriosas, tal, Ujú. y la letra ya tal ya te dice, es fantasía, Claro, pero es una fantasía en sí la portada. O qué sea, chulo. que ideal. Y te llama mucho la atención porque, claro, te ponen un libro así entre 9 espadas, 5 coronas, 4 Claro, flores y 9 libros negros, que adoro el negro, pero que yo le quito la funda ahora mismo en mi libro y tengo el mismo libro 4 veces. exacto, exacto. Sí, sí, Entonces, que me gusta, pero también me gusta diferenciar mis libros, ¿sabes? En plan, sí. Claro, sí, no tener todo un poco una igual. variedad. Sí, total. Y te iba a preguntar, ¿cuál Ujú, crees que son las partes temáticas o personajes que puedan como más llamar la atención o que más gusten a la gente que lees? En plan, que tú digas, pues mira, que puede ser intencional o puede ser que no sea intencionalmente, simplemente que porque a ti te ujú. gustaba o de esto, pero que tú digas, pues la verdad que este detalle yo creo que le va a gustar mucho a la gente. A ver, yo creo hay varios, ¿no? Por ejemplo, Ujú, uno es el hecho de las academias. Yo creo que a ujú. mí, cuando yo escribí esta novela, como que me recordó un poco estilo, no parecido, pero Harry Potter, en el sentido de que a mí me encantaba la idea de poder adentrarte en un mundo, ¿sabes? Y yo creo que está hecho de una forma que es como muy fácil, de te sumerges en el mundo y ya, o sea, es muy fácil entrar en el mundo de la Academia de Manes. Entonces, como veis un poco la vida de los estudiantes, ¿no? De esta unión que al final tienes con tus compañeros de clase, de instituto, porque vives ahí en la academia. Entonces, eso creo que es algo como que apetece verlo, ¿no? También Sí, creo que hay como el tópico este de la protagonista que es un poco rebelde, ¿no? De que tiene un objetivo y ella es muy perseverante y lo hace y a veces, o sea, llega un poco al borde de cosas que dices, esto es un suicidio, ¿no? Pero siempre está pues el chico, ¿no? Que siempre dice, no, venga, vamos a hacer esto. Yo creo que eso también, esa dinámica entre el chico y la chica, de una más cabra loca y el otro como más arraigado, más de leyes y todo eso, creo que también llama un poco la atención. Y si ya encima voy un paso más, o sea, más allá, creo que sería el hecho de que es un libro de fantasías de, o sea, centrado como en la aventura en sí. Quiero decir, últimamente cuando a veces leemos un libro, no sé si te pasa, pero a mí me ha pasado que digo, jo, a veces te ponen como todas estas escenas románticas o incluso escenas más subidas de tono que digo, no viene a cuento. O sea, mira que acotar, por claro. ejemplo, está bien, pero incluso hay puntos de acotar que dices esto, o sea, no entiendo el por qué, no, a veces no hay como un sentido, ¿no?, detrás, y yo dije: Jo, quiero como Que no también un está libro de". justificado. Claro, claro, y yo creo que eso está bien, pero a mí me gusta como más o sea, el punto de poco a poco, ¿no? Vas como creando tensión y todo,
y que sea leve, que no sea como el romanticismo, que no sea el punto central de la novela. Porque hay gente que le encanta eso y es verdad, yo he leído libros y me encanta que a lo mejor el punto central sea pues la pareja romántica. Pero en ese caso dije, jo, hace mucho tiempo que no leo uno donde, pues no lo sé, como en los Juegos del Hambre, ¿sabes? Que es más Sí, importante como la trama en sí que no tanto el romance. Y me apetecía eso. Y mucha gente me había comentado de eso de, ostras, pues es verdad, ahora que lo dices, que no he leído como libros donde la temática romántica no sea la protagonista. Y dije, pues bueno, pues aquí tienes el pues mío. tiramos para adelante. Claro. Pues me viene genial que no hayas leído. ¿Te lees el mío? Literal. Totalmente. Pues me Mm, parece muy guay. Y yo estoy de acuerdo, es verdad que yo soy muy fan del romance, en plan, yo me meto romance hasta en la sopa. Eh, pero, pero me parece también muy guay, porque es verdad que eso, recuperar ese del juego del hambre, recuperar un poquito esa magia de un Harry Potter, ¿sabes? Un claro, Harry Potter no, es la aventura, es la historia, es el misterio, es la exacto. magia. Me parece muy guay, total. Mm, Y luego también que hace mucho más accesible tu libro, claro, porque no quiere decir que sea infantil el libro, aunque que me venga alguien a decirme que yo con 22 años no puedo disfrutar los Juegos del Hambre, Harry Potter, exacto. etcétera. Ni voy y lo- Pero Vamos, hay pelea. pelea ninguna, aquí dialogamos con los tuyos. Pero, pero no es infantil, pero es verdad que sí te accedes a un público que de decir, hoy pues yo me leí ese libro con 15 años y hay otra persona que se lo está leyendo con 25, porque la Claro, historia es muy buena, pero no que no tenga ese nivel de romance que ya tenga que ser un historia adulta. claro. Al final también, claro, son personajes que tienen pues 16 años, ¿no? Y es cierto que sí, que hemos leído muchos libros que ya, bueno, con 16, ¿no? Pues salen ciertas escenas y todo, Ya. pero yo la verdad es como que quería que el libro fuera también accesible a gente a lo mejor más pequeña, ¿no? Y también gente, pues, de nuestra edad, ¿sabes? Yo tengo 22 Claro, años, que, o sea, yo gente que también. le guste mucho la fantasía, pero que le guste la fantasía y que a lo mejor, pues, no le apetezca ahora mismo tragarse, pues, todas esas escenas, Sí, ¿no? hay Que, muchísima gente. Yo en general, o sea, no me pasa, pero sí leo en general a muchísima gente en redes que como que habla de eso, de que últimamente todos los libros tienen spicy y que no quieren leer claro, spicy, que que están quieren un leer, poco, sí que están hartos. Y es verdad que a mí no me pasa porque a mí me encanta leer un buen romance ujú, de ese estilo, pero que entiendo que igual que a mí no me gusta la novela policíaca, hay a gente que le encanta la novela policíaca. claro. Y, y que tiene que ver todo, pues hay a gente que le encanta el leer fantasía y que no tiene que tener guarreo en cada esquina, Claro. ¿sabes? O sea, hay como matices, ¿no? En este libro de, yo creo que se ve la tensión, también hay como un hilo así, ¿no? Romántico, pero no es como la trama principal. O sea, la trama principal es, pues, la Eso. aventura que hay. Claro, o sea, por ejemplo, en Harry Potter también hay lo romántico, Exacto. pero Está es como en el, un segundo plano. claro, es el hilito. Que todo el Exacto. mundo ama ese hilito porque está ahí y dice, ay, pero es el hilito, totalmente. Mm, Bueno, y voy a pasar, esto es una pregunta muy personal, pero hay mm. muchos que soy así. ¿Con qué programa escribes? ¿Word? ¿Google Documentos? Mira, yo escribo con LibreOffice y de hecho me acuerdo de un día colgar un TikTok, ¿no? Y una persona, no me acuerdo del nombre, pero me dijo, eres la primera que veo que escribe con LibreOffice. Y dije, es verdad. O sea, es que, o sea, pillada en el acto. Pero hay mucha gente que me recomienda Scrivener y incluso hay gente que lo hace como el... Scrivener, ¿Cuál? creo ¿Cuál? que... Scrivener. No, que no lo conozco, no lo conozco. A ver, creo que se llama así, ¿eh? Es como una plataforma donde tú puedes como tú entras, tienes tu documento, ¿no? Pero tienes como mini carpetas de inspiración, de personajes, de la trama. Y eso, o sea, yo creo que me lo instalé una vez y está muy bien porque tú tienes eso, ¿no? Como varias, dentro del mismo, como de la misma nube de tu libro, tú puedes tener ahí accesible todas las pestañas. Pero yo me distraigo. O sea, yo me pasaba más tiempo ordenando todo eso que no, ¿sabes? Escribiendo. Entonces dije, mira, cojo una hoja del Word, ¿sabes? Pero claro, como no tenía la licencia, pues era el LibreOffice. Entonces ahí escribo y tengo luego otro documento aparte con los personajes, la trama.
cómo es cada uno de ellos, ¿no? De lo que va a pasar, cuántas academias hay, cosas así. Pero lo tengo todo en el Word porque es que así no me distraigo. O sea, es entrar en el documento y solo hay una página en blanco. Oye, pues qué útil. Porque yo soy súper distraída. Yo Yo enciendo el igual. ordenador y voy a abrir el correo y he mirado 40 páginas antes de abrir el correo. Sí, sí, Porque sí. además soy la típica que tiene como 1000 páginas abiertas todo el rato y que no apaga el ordenador, lo pone en reposo para que no se le cierre. Claro. Es que el nivel de utilidad, es que me parece muy curioso y no sé, compartir el vivir. Yo, por ejemplo, May creo que fue, que le hice también la misma pregunta, y ella me dijo Mm, que antes escribía en Google Documentos vale. hasta que, no, May no fue, fue la, o fue la anterior, creo. Pues creo que fue la anterior. Bueno, es que hoy estoy con los nombres fatales. No te preocupes. Pero bueno, el caso que escribían con Google Documentos y se le borró todo del Google No, Documentos porque pensaba, claro, de tantas páginas que tenía el libro, pensaba tanto el archivo que empezó a hacer una copia, otra no sé qué, le petó el almacenamiento de la nube y ese correo nunca más lo pudo volver a utilizar. qué trauma. Madre Y no mía. sé si tenía, no sé si me contó que tenía copia o qué pasó, porque No, yo creo que me pasa eso, te mueres. me muero. Te Ahí mueres. se queda, me cambio de formación en la vida. Claro. A ver, a mí me ha pasado alguna vez de el LibreOffice no carga bien, ¿no? Tú estás escribiendo, ya tienes a lo mejor, pues nada, 3 páginas nuevas y que se borre y no se haya guardado y dices: "Jolín", ¿sabes? O sea, te cagas en todo, vamos. Pero ostras, que se te borre todo nunca me ha pasado. Claro, claro, yo es que, por ejemplo, LibreOffice sí me da como esa. O sea, yo es que utilizo para todo Google Documentos, aunque tengo Ujú. como ese fantasma detrás ya que me dice, a esta persona no ocurrió esto, ten cuidado. Ya, Porque tengo como 1000 documentos ahí de todo, de la carrera, del TFG, de todo, mm, de cosas que escribo, de que no escribo, en fin. Y es verdad que me siento muy cómoda porque como Google Documento lo puedes abrir en cualquier dispositivo ya, y no tengo, o sea, a mí, en el momento que se me apaga el ordenador, da igual, se ha guardado las redes y eso está en la nube, ¿sabes? Está en claro, Google. No se borra nada, se recupera. Pero claro, es el hecho ese de decir, si lo tengo en la nube, lo mismo se me peta por lo que pesa. Si lo tengo en ya, el ordenador, lo mismo muere porque se me muere el ordenador. Es sí, un poco de, qué sí. incertidumbre. Vamos a tener que volver a la libreta y al folio. Ahí todo a mano. Sí, pero luego, igualmente, ¿y si pierdo la libreta? Claro. No, y luego tienes que pasarlo al ordenador también todo, o sea, es más trabajo. En fin, es horrible. Bueno, es más trabajo, pero yo, o sea, esto es verdad que puede funcionar mejor en poesía. Quizás para un libro de novela no lo recomiendo, pero estuve una vez en una clase de poesía y el poeta nos contaba Ujú, que siempre recomienda que se escriba en papel ujú, porque tú cuando escribes en el ordenador y revisas, realmente estás revisando con la vista, por decirlo así. ujú. Pero cuando tú escribes un papel y lo pasas a ordenador, no es que estés revisando con la vista, es que estás reescribiendo algo. Entonces, Ah, al reescribir, como que te das cuenta de cosas que tienes que corregir, cosas que no claro, funcionan, cosas que funcionan. Además que me reescribes, pues, incluso que lo vas diciendo, es distinto que solo lees y, vale, me suena las primeras 2 líneas de puta madre, vamos para abajo. mm, Sino que es volver a escribir lentamente y dices, ay, esto suena raro, esto tal, ya. y cosas que no te das cuenta. Me parece útil para cosas más cortas, ¿sabes? En plan, Sí, a lo mejor una novela no, pero es muy buen consejo eso. pero sí, me pareció un tip, en plan, Mm, apuntadísimo. la verdad sí. Pero, claro, una novela, en plan, No, de lo veo repente difícil. decir, voy a pasar 300 páginas de a mano a ordenador, joder, buena No, suerte. buena suerte, exacto. Buena suerte y vamos, en esos 2 meses en los que te vas a estar ahí, vamos traduciendo, o sea, pasando cada día, infinitamente. Eso sí va a ser una rutina de estas Sí, de hábito atómico, ¿eh? esa funciona, vamos, seguro. Un ejercicio mental. Bueno, vamos a ir pasando porque tampoco nos queda muchísimo tiempo a cómo te conectaste con tu comunidad de lectores, por decirlo así, en un comienzo, porque obviamente, o sea, nosotros nos conocemos de Claro. TikTok, obviamente estás activa en redes, Ujú.
Pero, o sea, por decirlo así, ¿tenías ya una comunidad antes de publicar este primer libro? ¿O has nacido todo a raíz de aquí? ¿Y cómo ha sido ese feedback desde la publicación? Claro, yo, o sea, mi progreso fue, yo primero firmé con una editorial, ¿no? Una editorial tradicional. Y yo dije, uff, tengo que ponerme ya a hacer propaganda en redes. Entonces empecé mi canal de TikTok, ¿no? Que si ves mis orígenes da, la verdad, o sea, no hay color, ¿no? De dónde estoy ahora y de dónde empecé. Porque a veces veo el primer vídeo y digo, uff, no lo quiero ni ver. Pero siempre lo he dejado ahí porque digo, mira, es como empecé, ¿no? El primer vídeo. Y entonces nada, sí, es como el origen. Y la verdad es que lo dejé, o sea, empecé como hablando un poco de libros, ¿no? De libros también, era como enfocado más a lectores de los libros que yo había leído y que me gustaban. Y pensé, vale, así cuando se vaya acercando la fecha que yo publique, ya hago un poco más como una transición a lo que yo escribo, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la editorial con la que estaba quebró y me quedé sin la publicación del libro y dije, ahora, claro, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que sacarlo. Porque claro, pensé, ya había ganado seguidores y todo. E incluso ya había hablado, ¿no? De que sacaba libro y tal. Y dije, uff, claro, ¿qué hago? Cierro la cuenta, ¿no? Tal. Entonces, cuando justamente decidí al final autopublicarlo con círculo rojo, ¿no? Dije, vale, pues voy a seguir ahora usando este canal, pero ya más en la línea enfocada de como escritores, en el sentido de que hablo, bueno, hago mucho contenido de mi propio libro, pero también hago como cosas de, pues que a lo mejor un escritor, alguien que escribe, dice, ostras, me ha pasado, ¿sabes? Me ha pasado, Sí, lo entiendo y que como que sea más relatable, no sé cómo ahora decirlo, ¿sabes? sí, sí, totalmente. O sea, que más tu nicho, tu Claro, comunidad, es como una comunidad de escritores, más que de claro, lectores. Lo mío es un escritor, poco mixto, ¿sabes? Estoy claro. No, a ver, también me enfoco, o sea, intento enfocarme también a lectores, ¿no? Para que los llegue, o sea, les claro, llegue el para link. atraer. Claro, pero es como una combinación. Yo creo que sería como 70% escritores y Ujú. 30% lectores, algo así. A mí, lo mío creo que es al revés. Lo mío es más 70% lectores, un 30% escritores. Ah, guay. Claro. Sobre todo por eso, porque la parte de escritura es sobre todo hablar del proceso y por el tema del podcast, que Ya. le di también un poco de vía por el tema de TikTok y tal, Mm. pero, pero creo que me mola, o sea, porque tú eres como mi contrario, por decirlo así. Sí, somos los polos opuestos. Sí, o sea, pero no sé, a mí esas cosas me encantan. O sea, podríamos decir que nuestras cuentas se pueden complementar muy bien, porque Exacto. el tuyo tiene un pelín o sea, tiene una parte pequeña más de lectores, el mío Ujú. tiene una parte más grande de lectores, el tuyo tiene una parte más grande de escritores y una más pequeñita. O sea, sí creo que se pueden complementar muy bien. Muy bien. Y bueno, coméntanos, ¿cómo ha sido hasta ahora el feedback de tu libro que has recibido de la gente que se lo haya leído, que te han comentado y tal? ¿Y cómo ha sido? Porque ¿cuánto tiempo llevas más o menos con el libro publicado? ¿Un mes? ¿Puede ser? A ver, hoy es día 20. Mira, justo 2 meses. 2 meses. Justo Pues hoy. 2 meses, ¿cómo ha sido un poco tu experiencia a nivel de evolución, por decirlo así, mental? Vale. A ver, Porque claro, supongo que esto tiene que afectar muchísimo sí. todas las decisiones. A ver, claro, al principio es como, empiezas un poco, es como una montaña rusa, ¿no? Empiezas un poco con la emoción de acabo de publicar y tal, y luego cuando pasan 3 días, como que empiezas a estar más nerviosa, ¿no? O sea, yo recuerdo de estar, bueno, y todavía lo estoy un poco, ¿no? O sea, estás bajo mucha presión, mucho estrés, porque tienes que al final venderlo, ¿no? No eres un, yo qué sé, Cassandra Clare, que saca un libro y te lo compran, vamos, como pipas. No, claro, tienes ahí que, pues, decir, mira, aquí estoy, mundo, he sacado un libro y pues que llegue como al público correcto, ¿no? Entonces sí que es cierto que me ha ayudado mucho el feedback que he leído de gente que se lo ha ido leyendo, ¿no? Ya sea por TikTok o gente pues que me conoce, gente incluso del instituto, que me han dicho, oye, pues la verdad es que, o sea, me ha gustado mucho, ¿no? Y eso, jo, que te digan que les ha gustado o que alguien te venga y te diga, ¿sabes que tu personaje este es ahora uno de mis favoritos? Eso como, bueno, como escritora, es que no hay color, ¿no? Y que te digan, yo qué sé, recuerdo, mi madre se lo leyó, mis padres, y me dijeron, claro, no sabía yo que escribías como así de bien, ¿no? Claro, están acostumbrados a cómo hablo yo del día a día, Claro. entonces era como un poco separar, ¿no? Y sí que es cierto que tengo amigas que me han dicho, está muy bien escrito y la verdad, no sé, eso te llena mucho, ¿no? Te da como,
como esa pequeña chispa de esperanza para seguir, porque yo ahora estoy a punto, o sea, llevo ya como 3/4 del segundo, y que te digan eso, jo, es como una Claro, bocanada de aire nueva, ¿no? es que el Y apoyo que recibes es tan importante, sí, 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 pero total, totalmente. Es claro, que nosotros siempre lo hablamos muchas veces también aquí, el tema de lo importante que es tener un círculo que te apoye y recibir ese feedback de la gente, sí, porque te empuja tanto a continuar y te empuja tanto a eso, a seguir por esta línea, a impulsarte, porque es que a veces es lo que necesitas simplemente. ujú, Porque puede ser que un día estés de bajona y claro, diga, mira, y de repente recibas un mensaje de alguien de tía, qué pasada, me he leído esto, tal. exacto. Ya está. O sea, ya has hecho el día. Claro, sí, sí, no, y Literal. totalmente. Y creo que la publicación de mi libro es como clave en ello, en demostrarlo, porque yo, como te he dicho, yo este libro lo saqué, o sea, lo escribí como para darme permiso a fracasar, ¿no? Y no tenía intención de publicarlo, hasta que una amiga se lo leyó y me dijo, Ana, esto, o sea, esto merece la pena, públicalo. Y fue gracias a ella, de hecho está, o sea, el libro va dedicado a ella, ¿no? A Alba, que Claro. gracias a lo que me dijo, yo dije, venga, va, voy a intentarlo. Y, o sea, ya se ha visto, ya, Y ya a día de hoy, aquí está. aquí estamos. ¿En qué plataformas tenemos disponible tu libro? Mira, ahora mismo está en todas las librerías de España, muy pronto va a estar en las de Latinoamérica y además está en los catálogos online como de La Casa del Libro, El Corte Inglés, FNAC y en Amazon. En Amazon además también está en formato EPUB. Qué Así guay. que sí, sí. Pues chicos, ya sabéis, esta historia que además durante todo el podcast espero que haya interesado muchísimo porque me parece una maravilla y tiene una Gracias. pintaza y sobre todo lo que hablamos, si estáis buscando una historia con mucha aventura y que no se centre tanto en el spicy como tenemos últimamente en todos los libros, pues ya sabéis para dónde buscar. Y ya terminando un poquito con nuestro podcast, ¿tienes algún hábito o práctica? Bueno, puede que ya la hayamos respondido realmente un poco, pero por si tienes algún otro hábito, porque ya nos has comentado que lo tuyo escribir es como un poco rutina, pero Sí, tienes, dentro de esa rutina, ¿tienes algún hábito o alguna práctica que tú hagas que digas tú, necesito hacer esto para como que fluya la inspiración, ¿sabes? a ver, o sea, creo que es un poco parte también de la rutina, ¿no? A mí lo que Mm. más me ayuda cuando voy a escribir es después, o sea, levantarme, tomarme un café y desayunar, y luego hacerme otro café y escribir, o sea, lo primero que tengo que hacer de como de la lista de prioridades del día. Porque creo que es como el momento en el que estoy más, como más, con la mente más despejada, más abierta, ¿no? Y creo que cuando he intentado a veces escribir por la noche, como que me noto más saturada después del día. Y entonces, Sí. no sé, como que sería eso de escribir por la mañana con mi taza de café. Es lo que más. Pues sí, es que incluso el simple hecho de estar con la taza de café calentita, a mí me pasa muchas veces el hecho de, yo me levanto a las 8 de la Ujú. mañana para ir a clase, me hago el matcha, le echo un poco de canela así, lo veo tan bonito, y me quedo así un rato mirando por la ventana, miro el matcha y me da tanta paz Sí, mental, y sí, es un simple vaso verde, es que exacto. no tiene más, pero Pero es te que llena. son esos detalles porque también nosotros lo relacionamos con momentos de descanso, momentos de paz, momentos Total. para... Entonces, pues me parece muy guay que como que Ujú. tú también relaciones un poco como el hecho de tener ahí tu café Claro, con ese momento de descanso tuyo y de organización y mente despejada para el día. exacto. El Qué momento guay. zen. Momento zen total. Sí. Bueno, vamos a terminar con la pregunta que siempre terminamos, que sería, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando ahora a escribir? Vale, a ver, yo diría de seguir adelante. O sea, yo me pongo un poco, ¿no?, en la piel de esa persona que está empezando a escribir, de que tú lees tu historia y dices, esto no, o sea, no está para nada a la altura. Y yo diría, vale, poco a poco, tipo, lee libros, lee muchos libros, libros del género que te gusta y del género que escribes. Absorbe todo lo que puedas y entonces, o sea, escribe un libro y luego vea por el siguiente y sigue intentando o sea, enviarlo a editores, porque es lo que hemos hablado antes. Al final, a lo mejor uno te va a decir que no, pero si lo envías a esa misma editorial, otro agente lo coge y le gusta, ¿sabes? Entonces, yo diría Total. eso, absorbe todo el conocimiento de libros, vocabulario, todo lo que puedas
y practica escribiendo. Y si uno no funciona, pues al segundo. Y si no, al otro. Y date permiso de fracasar, porque es que yo soy la prueba de que cuando te das el mayor permiso de fracasar, de hacerlo todo mal, a lo mejor lo intentas y a lo mejor, lo consigues. Sí, total. Y cuando te das el permiso de fracasar, incluso es como no estás con el hecho de decir, lo tengo que lograr, no. Claro, Tengo el permiso de fracasar. Yo intento todo lo que pueda, voy a crear todo lo que pueda, voy a crear lo que me dé la gana y como exacto, me dé la gana. Que exacto. eso muchas veces con el hecho de tengo que triunfar, no creas lo que te dé la gana ni como te dé la gana, sino que Ujú. creas lo que crees que le va a gustar a la gente. Exacto. Y no Entonces, eres capaz como no le pones tanto como, no sé, emoción, ¿no? Cariño, y no llega hasta la gente así, yo creo. Hay veces que mm, funciona, ¿eh? Pero a mí no me ha funcionado. no, total. Mm. Pues Ana, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ujú. Y ha sido un placer conocerte, por fin poder desvirtualizarnos un poco porque tenía muchísimas ganas de esta También. charla contigo. Y pues nada, que un placer, que en el futuro estás invitadísima cuando quieras Ujú. volver, cuando quieras contarnos, porque como siempre digo, de aquí a dentro de unos meses la vida puede cambiar siempre, Mm. dar vueltas y vueltas, y que Ujú. cosas que hayas dicho hoy, dentro de 3 meses digas, pues me ha dejado de funcionar, Ya. o he encontrado algo nuevo que me funciona Mm. brutal. Así que Pues por mí muchas ha sido un gracias. placer. Muchas gracias, de verdad que estaba muy a gusto. Vamos, sé que tenía también muchas ganas ya de conocernos, porque siempre llevábamos, vamos, meses ya hablando y mucho Yo desde que creo empezaste. que Y yo creo que desde Navidad o un poquito después de Navidad puede ser que empezara con los sí, podcasts. creo que sí. O sea, fue como de los primeros. Y nada, que mucha Mm. ilusión y que me encantan tus vídeos y todo. Y que gracias. Gracias. Gracias.